estábamos hablando de la dismutación del catión cuproso. Que explica la inestabilidad del mismo. Entonces este catión, ¿sí?, se dismuta porque se oxida y se reduce a la vez. O sea que, por un lado, el cobre con una carga positiva se va a oxidar transformándose en cobre 2 más un electrón. Cuando pasa de acá a acá, esto tiene un potencial de menos 0,16 voltios, ¿sí? Y por otro lado, el cobre más va a pasar a cobre 0, o sea, ganando un electrón, y esto tiene un potencial de 0,52 voltios positivo. Por eso es que decía que si el potencial que está a la derecha es mayor que el potencial que está a la izquierda en un diagrama de Latimer, va a implicar que haya una dismutación. Entonces esto me queda que 2 cuprosos me va a dar como resultado, y la diferencia es de 0,52 menos 0,16, o sea, hay una diferencia positiva, o sea que hay una diferencia de potencial mayor que 0. Entonces, ¿esto qué significa? De que espontáneamente esta dismutación va a ser espontánea. ¿Por qué? Porque recuerden que delta G es menos NF por delta E. Y si esto es positivo, entonces esto va a ser negativo, proceso espontáneo. Bueno, vamos a ver la parte C. La parte C dice cómo espera que sea el radio atómico del cobre con respecto al radio del titanio. Cómo varía el radio atómico en un periodo de la primera serie. Bien, en un periodo de la primera serie, recuerden que el radio disminuye, ¿sí? Hay una contracción debido al aumento de la carga nuclear efectiva. Sin embargo, esta disminución es un poco más gradual que en el caso de los elementos representativos, ¿sí? Bien, tenemos entonces que esta es la parte C, ¿sí? Bien, ¿cómo espera que sea el radio del cobre con respecto al titanio? Bueno, se espera que sea menor. Por estar más a la derecha de la serie. El radio atómico disminuye como consecuencia del aumento de la carga nuclear efectiva, ¿sí? Bien, tenemos entonces que el radio del cobre es de 140 picómetros y del titanio es de 147, o sea que el titanio tiene 147 picómetros y el del cobre 140, o sea que un poco lo que les decía, disminuye pero no tanto, ¿sí? Creo que no se ve muy bien el pizarrón por la luz. Sí, no es tan notable como en los elementos representativos.
Bien. Después la parte D dice: ¿por qué es difícil establecer el concepto de radio atómico, en especial para el bloque D y el F? Bueno, voy a borrar. El concepto de radio atómico es muy difícil de establecer, eso ya se ha mencionado. Es difícil de establecer porque no hay una única forma de determinar el radio de un átomo. Un átomo puede tener un radio en teoría infinito. O sea, el radio del átomo siempre va a estar sujeto al entorno. O sea, el átomo va a ocupar el espacio que pueda hasta que sea interferido por la función de onda de otro átomo. Y eso va a ocurrir entonces, lo que va a ocurrir es que va a ser muy difícil establecer un criterio único. Y va a haber radios de distinto tipo: radio metálico, radio covalente, radio de Van der Waals, dependiendo de qué sea lo que se toma para hallar el radio. Por ahí es bastante fácil poder comparar el radio de dos elementos que están consecutivos en uno de los bloques de transición. Por ejemplo, en los bloques, si por ejemplo yo quiero comparar el radio del oxígeno con el radio del nitrógeno, sí, es bastante comparable porque ambos son elementos representativos, ambos forman moléculas de tipo diatómicas, O2, N2, entonces voy a poder medir algún tipo de radio, por ejemplo el covalente, ¿sí?, como la mitad de la distancia del enlace de la molécula de O2, la mitad de la distancia del enlace, aunque está sujeto obviamente a discusión. También podría llegar a medir el radio de Van der Waals. O si estoy comparando, por ejemplo, potasio con magnesio, puedo llegar a medir el radio metálico y usar ese radio, y me va a dar una idea bastante cercana, bastante próxima. Sin embargo, en los elementos de transición se vuelve más difícil, por eso de que se hablaba en las instancias pasadas, de que en el bloque D tenemos al principio mayor carácter covalente y luego un mayor carácter iónico. O sea que para comparar ya el titanio, que forma bastantes compuestos con carácter covalente con el cobre, va a dar lugar a confusión, va a ser difícil, ¿sí? Y si bajamos en los periodos de más abajo también resulta aún más difícil por ese carácter que tienen, por esa modificación que tienen los elementos del bloque D. O sea que al principio de la serie tienden a formar en su mayoría compuestos con carácter, con altos grados de covalencia, ¿sí? Y luego tienden a formar compuestos con mayor carácter iónico. Bien. Después dice, para la pregunta E, ¿cómo varía la energía de ionización en el grupo del cobre y por qué? Bien, es de esperar que la energía de ionización en un grupo, en los elementos del bloque D, aumente, a diferencia de los elementos representativos. Esto ya lo vimos la semana pasada. Estuve buscando los valores y en el caso de la plata y el oro, son muy semejantes, siendo levemente mayor el del cobre que el de la plata. El del cobre es 745 kJ por mol y el de la plata es de 731 kJ por mol. De todas maneras hay una diferencia muy baja entre estas dos energías de ionización. Sin embargo, cuando pasamos al oro, la diferencia cambia bastante y pasa a ser 890 kJ. Y esto se debe, ¿sí? A que
El oro es un elemento que está más allá del lantano y que tiene los orbitales 4F completos. Esto lo que va a provocar es o sea, que el oro, al ser un elemento poslantánido, está sufriendo las consecuencias de la llamada contracción lantánida. En esta contracción lantánida hay dos componentes importantes. Uno de ellos es el añadido de electrones a orbitales que son más internos, que están en el 4F, ¿sí? Después están el 5D, y después está el 6S. O sea que estos electrones se añaden a una zona localizada e interna dentro del átomo, provocando que haya una contracción, y esa contracción se llama contracción lantánida, que es una de las características de los elementos de transición y es muy notable, sobre todo para los lantánidos y también para los elementos postlantánidos como el oro. Acá vemos que el oro ya tiene una energía de ionización mucho más alta, quiere decir de que ese electrón que se va a arrancar, está en el 6S, va a estar mucho más atraído por el núcleo, que los electrones que pueden arrancarse del cobre y de la plata, está más atraído. Bien. El otro factor, sí, yo les decía que en la contracción lantánida hay dos factores. Uno es el añadido de electrones a un orbital más interno. Y el otro factor es el llamado efecto relativista sobre los electrones que llegan al 6S. ¿Sí? En el 6S ya se consideran efectos relativistas, al cual en el caso de la contracción lantánida se le atribuye alrededor de un 20% al efecto relativista. Es algo relativamente, no sé si nuevo, pero no todos los libros, no todos los textos lo tratan, pero sí hay que tener presente de que ese electrón que está en un orbital 6S tiene 6 nodos radiales, 5 nodos radiales, o sea que está formado por 6 cascarones esféricos, ¿sí? Con 6 nodos radiales, con 5 nodos radiales. Estos electrones, los electrones que pertenecen a un orbital, que describen un orbital 6S, lo que va a suceder es que se acercan muchísimo al núcleo. Recuerden que los electrones S son penetrantes. Vamos a dibujar cuál sería la función de distribución radial para un 6S. El 6S entonces van a estar externos, tienen 1, 2, 3, 4, 5. Pero se acercan al núcleo, ¿sí? Obviamente que el 5D va a estar por acá, o sea, va a ser localizado y va a estar, el 5D tiene menos nodos radiales, ¿sí? Tenemos el 3D que no tiene, el 4D que tiene un nodo radial y el 5D que tiene 2 nodos radiales, o sea que el 5D va a ser una cosa así. Y el 4F no tiene nodos y es muy localizado. Entonces en los lantánidos es justamente eso lo que ocurre.